Hola, hola, bienvenidos a la lección número 3. Hoy hablaremos sobre las integrales definidas. Mi nombre, Wilson Albarracín Morales. Una integral definida sencillamente se manifiesta como una área dentro de una región. Entonces, sencillamente, el área de una región es igual a la integral entre A y cualquier valor, en este caso B, para una determinada función. Entonces, estaríamos hallando un área específica. Definición del área de una región plana. Sea f una función continua y no negativa en el intervalo AB, el área de la región limitada por la gráfica de f en el eje X y las rectas verticales, lógicamente, entre A y B. Entonces se puede evidenciar con la siguiente fórmula, recordando los conceptos de las sumatorias. Bueno, una integral definida, entonces acabamos de ver que se puede expresar como un área. El área entre A y B de una región determinada precisamente por una curva, el eje X y las rectas verticales para A y para B, donde A y B son dos constantes cualquiera. Veamos entonces algunas propiedades de las integrales definidas. Primera, si f está definida en x igual a a, entonces si integramos como límite inferior el límite superior a y a, la respuesta sería 0. Y segundo, si f es integrable entre b y a para los mismos valores invertidos, entonces sencillamente tendremos que se da una proporcionalidad siendo esto negativo, cuando intercambiamos el límite superior por el límite inferior. Veamos algunos ejemplos. Integral entre 1 y 2 de 5 de x. Sencillamente recordamos el 5 sale la integral entre 1 y 2 de dx sería x. Entonces sencillamente evaluamos cuando x vale 2 menos cuando vale 1. 2 menos 1, 1 por 5, 5. Integral entre 0 y 4, entonces tendremos aquí dos expresiones algebraicas, las resolvemos por separado. Integral de x al cuadrado sobre 2, integral de 2 por x entre 4 y 0, sencillamente reemplazamos. Entonces, cuando vale 4 al cuadrado sobre 2, más cuando vale 2 por 4, menos cuando reemplazamos el 0, 0 sobre 2 más 0. Entonces, sencillamente ya sabemos que esta parte me da 0. 4 al cuadrado, 16, dividido en 2, 8, más 8. Efectivamente, la respuesta sería 16. Veamos qué pasa cuando involucramos funciones trigonométricas. Integral entre 0 y pi medios de coseno de x en dx. Sencillamente será integral del seno de x como respuesta entre pi medios y 0. Entonces, seno de pi medios menos seno de 0, reemplazando y evaluando 1 menos 0, 1. Veamos otro ejemplo. Calcular el área limitado por la curva y igual a 4x menos x2 y el eje x. Sencillamente hacemos la gráfica, obtenemos esta curva. Me dicen que el límite es el eje x, calculamos los puntos de corte, en este caso, para iniciar la integración, igualando la función a 0, reemplazando, factorizando y reemplazando, vemos que los límites son cuando x vale 0 y cuando x vale 4, que son los puntos de corte con el eje x. Y ya entonces tendremos nuestra integral. El área es igual a la integral entre 0, límite inferior, y 4, límite superior de 4x más x cuadrado en dx. Resolvemos como dos integrales separadas, simplificando 2x al cuadrado menos x a la 3 sobre 3. Y la evaluamos finalmente reemplazando la x por 4 menos la x, aquí cuando tomamos el valor cuando x valga 4, menos cuando x valga 0. Límite superior menos límite inferior. Y finalmente tendremos la respuesta 32 tercios unidades al cuadrado, porque recuerden que estamos hablando de un área específica. Siguiente ejercicio, manera similar, hallar el área delimitado por la recta x más y igual a 10, el eje de 0 a x y las coordenadas entre 2 y 8. Entonces, sencillamente ese 2 y ese 8 me están limitando y me permitirá calcular esta área. Y esos serán los límites de mi integral. Entonces, entre 2 y 8 de mi función específica, para la cual habremos despejado y es igual a 10 menos x. Recuerden que es una función de x.
Integramos sencillamente 10x menos x al cuadrado sobre 2, recordando los límites 8 y 2. Reemplazamos 10 por 8, 80, menos 8 al cuadrado 64, dividido en 2, 32, menos, cuando vale 2, 10 por 2, 20, menos 2 al cuadrado 4, dividido en 2, 2, y finalmente obtendremos nuestra respuesta deseada, 30 unidades al cuadrado. Ejemplo, tenemos una parábola y igual a x al cuadrado, y la recta y igual a 0, x igual a 2, x igual a 6. Entonces sencillamente hacemos la gráfica, tenemos la parábola, me dan los límites de las verticales entre 2 y 6 y se me pide calcular esta área. La recta de x igual a 0, sencillamente mi integral quedaría definida, la integral de x al cuadrado de x entre 2 y 6. Y procedemos a resolverla. X a la 3 sobre 3, los límites, reemplazamos y obtenemos una respuesta ideal. 208 tercios. Quieren, pues podemos poner unidades al cuadrado, como aparece aquí al final. Bueno, podemos seguir haciendo ejercicios de este tipo, donde es importante y fundamental hacer las gráficas, ¿no? Calcular el área, me dan la función, el eje X para un ciclo, es decir, una vueltica completa. Entonces tendremos que calcular los puntos de corte. Tenemos una función clave, en este caso, la parte algebraica, en este caso sería una factorización. Factor común x, tendremos que es factor común de x cuadrado menos 6x más 8. Luego tendremos aquí una ecuación cuadrática, donde sus raíces son 2 y 4 respectivamente. Entonces mi área estará limitada entre 0 y 2 y entre 2 y 4. Tendremos entonces que calcularlas por separado para al final sumar estos dos pedacitos. Entonces, sencillamente, la primera parte entre 0 y 2, la resolvemos. Ya tenemos la idea de cómo resolver las integrales y me dará 4. Podemos poner unidades al cuadrado, recordando que estamos hablando de áreas. La partecita 2, de igual manera, ahora vamos entre 2 y 4. Y en este caso, esa área me da menos 4 unidades al cuadrado. Entonces, finalmente, tendremos... Recordemos que este asunto de las áreas es un valor absoluto. Esto tendría un valor de 4 unidades al cuadrado y este valor 4 unidades al cuadrado, hacemos la sumatoria y obtenemos una gran respuesta de 8 unidades al cuadrado. Otro ejercicio, de manera similar, tenemos una función cuadrática y me dicen que calcular el área sobre el eje de las X. Entonces tendríamos puntos de corte arriba y abajo. Entonces tendríamos como puntos de cortes menos 3 y 3. Que sería igualando la función a 0. Entonces sencillamente tenemos una diferencia de cuadrados, 3 al cuadrado menos x al cuadrado, de ahí que x es igual a menos 3 y 3. Resolviendo nuestra integral, entonces sería la integral entre menos 3 y 3 de 9 menos x al cuadrado en dx, entonces sería 9x menos x a la 3 sobre 3, reemplazando entre menos 3 y 3 y tendremos que el área sería igual a 36 unidades al cuadrado. Ya en este caso específico, precisamente lo que analizamos es el valor de los puntos que teníamos que calcular en este caso, recordando un concepto algebraico. Bueno, señores, entonces aquí aparecerá al final el proceso por si existía alguna duda. Para finalizar tenemos otro ejercicio de manera muy similar para que por favor lo miren, lo revisen. Aparecen entonces al final la respuesta 64 tercios del área comprendida entre dos curvas. Espero, señores, esta lección haya sido de mucha ayuda para ustedes. No olviden resolver las actividades de aprendizaje al final. Ok, nos vemos en una próxima oportunidad.